Bienvenidos a Papas con Camotes. Yo soy Mariana Ederi y este programa es auspiciado por Las Hierbas del Hierbatero. Bienvenidos a Papas con Camote. El cuarto episodio tenemos un invitado muy especial. Él es Andy, viene a visitarnos, es astrólogo. A mí me encanta el tema y muchas lo deben de conocer porque he visto a muchas famosas pasando por sus lecturas. Andy, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hoy es un buen día. Sí. Tú me dijiste, hay que grabar tal día o tal día por algo en especial. Sí, es que hoy día es miércoles y los miércoles son los días de Mercurio. ¿Y eso qué quiere decir? Mercurio es el planeta de la comunicación. Según los griegos, por ejemplo, ellos lo llamaban Hermes, que era el dios, el dios mensajero prácticamente, el que llevaba los mensajes pues de Júpiter, por ejemplo, Y los miércoles de son los Zeus. días de la comunicación. Exactamente, ¿Todos los miércoles? todos los miércoles. Claro, No influye el sol, la luna, no no, influye. depende de cómo esté Mercurio. Ahora Mercurio está bien ubicado, pero de aquí a un mes, por ejemplo, va a estar en retrógrado. Así que los miércoles son días de locos, pero de aquí a un mes, hoy día no. ¿Y cómo sabes eso? O sea, ¿lo ves en la carta o tipo, cómo te enteras de esas cosas? Eh, ¿O miras el cielo todo el día? claro, sí. ¿Sí? ¿Estás contento? Hay dos partes de la astrología. Hay una que es para conocer a una persona, por ejemplo, tú naces en tal momento, tal hora, y eso te da una configuración a ti. Pero hay otra parte de la astrología que es para ver el momento actual. O sea, y para ver los tránsitos. Por ejemplo, mañana puede ocurrir esto, pasado esto. Es como un estudio del entorno. Vi que la astrología dicen que no es ni una ciencia ni una creencia, ¿no? Eh, ¿O es una ciencia, según tú? no es una ciencia porque no sigue el método científico. Y claro, es que no pueden seguir el método científico porque hay cosas que no se pueden medir. La intención, no se puede medir, por ejemplo, el miedo, no se puede medir, eh, a ver, ¿qué más? Los Pues sentimientos, ¿no? los sentimientos, exacto. Son, son cualidades de una persona y no pueden ser medibles. Se le puede colocar una valoración, es cierto, pero no son medibles de forma exacta. Tú tienes 25. Voy para Vas 25. para 20. ¿Este año cumples 25? Sí, este año. ¿Y cómo así te animaste? O sea, desde chico siempre supiste que querías esto, siempre te interesó la astrología o de pronto, No, sí, yo soy contador. no te creo. Sí, así que ¿Egresado? bachiller. Bachiller. Sí. Entonces, yo me imaginaba como contador, ¿no? Pero sí, siempre supe que había algo más. No te dedicas a la contabilidad ni en tu negocio. No, no, no. No, Alguien se encarga de tu contabilidad. sí, sí. Justo tengo un amigo que yo he estudiado con mi amigo y mi amigo me lleva a la contabilidad. O sea, yo sé, lo puedo hacer, pero me estresa mucho. Claro. ¿Y cómo te diste cuenta que la astrología era lo tuyo o desde cuándo arrancaste? Siempre, siempre tuve algo. ¿O tienes un don? ¿Sientes que tienes un don, algo que nadie más tiene? ¿O que no todos? No sé si es un don, pero se me hace muy sencillo. Es como que la primera vez que vi una carta astral ya sabía algo. Sentí algo raro porque ya sabía más o menos describir las cosas y totalmente extraño porque éramos 4 personas aprendiendo. Y de esas 4, 3 personas, claro, llevaban un progreso normal y yo como a la segunda clase ya sabía. Fue muy extraño. Muy intuitivo. Sí, sí, sí. Y o sea, me llama la atención. No tiene nada que ver con los mediums, ¿no? ¿O sientes que tienes algo de eso? Eh, no por intención, pero sí algunas cosas sí me han pasado. Por ejemplo, que en una sesión, una vez había una chica que estaba muy triste. Y te conectas con ella, fácil. Sí, y conectamos justo en esa sesión. Me preguntó por su papá, que justo acaba de fallecer hace como un mes, más o menos. Y para mí fue muy triste escucharla. Fue tanto que empecé a conectar. Y ella me preguntó algo sobre su papá y le dije, sí, oye, tu papá. Yo le dije, tu papá, ella no me había contado nada sobre su papá. Y le dije, oye, tu papá no tiene mucho pelo, ¿no? No le dije, no le voy a decir, es calvo, ¿no? Pero le dije, no tiene mucho pelo, no, no tiene mucho pelo, era calvo, me dijo. Ah, bueno, está bien. Ya, pero tu papá está ahorita a tu costado, le dije. Y estábamos sin cámara incluso. Y bueno, la chica pues lloró un poco, ¿no? Pero Claro. Es que te llegas, puedes llegar a conectar las energías y todo, puedes llegar a mimetizarte con la persona en ese momento, ¿no? sí, de hecho, a mí me salieron un par de lágrimas también, pero es que esos momentos suelen ser.
Bueno, en mi familia habían mediums. El hermano de mi papá que ya falleció, él era un medium. Y mi abuela, por el lado de mi mamá, también tenía esta sensibilidad, ¿no? Que veía cosas. Y yo desde chica, cosa que nadie sabe, ahora lo van a enterar. Yo veía a muchas personas, olía, y es más, se sentaban en mi cama, o sea, han habido Wow. movimientos, ¿no? Que no me da miedo, una vez sí me dio miedo de grande, como en el 2017, en febrero del 2017, la persona que vi, esa persona sí me asustó, pero sí he visto, perfecto, he visto, este... Y mi tío me dijo, tú tienes el don, pero tienes que desarrollarlo. Y yo, no, gracias, deja los puertos donde están y yo me quedo en la vida donde estoy yo, ¿no? Entonces nunca me gustó. Por un lado sí siento curiosidad, pero por otro lado me da miedo entrar a un mundo que no conozco, ¿no? No, es Me que de hecho da miedo. da miedo. Si cuando no sabes mucho del tema, o sea, no te preparas para eso, podrías incluso despertar cosas que no quisieras. Sí. Y hablando de este tema que tú conectaste con esta persona, me pasó que un día me hicieron Reiki, Ujú, imposición de manos, claro. ¿no? Alucinante porque sientes la energía. Ella sin tocarme y con los ojos cerrados yo sabía dónde me estaba tocando. Yo le decía, estás en mis pies porque sentía zzzz, como una energía. Después cuando pasó las manos por mi barriga, que yo estaba con los ojos cerrados, mi barriga empezó crack, 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 a sonar completa porque estaba, te juro, yo sentía la energía, ¿no? Sabía exactamente dónde ella estaba poniendo las manos. Pero en una de mis sesiones con ella, conecté con ella y después de la sesión le conté lo que había visto. Había visto a un señor caminando de la mano con una niña y unos cuantos niños atrás y describí cómo era el señor, describí cómo era la niña y ella me dijo, me has visto a mí con mi papá, perdimos a mi mamá muy joven y yo fui la que pasé a ser la madre de mi familia Wow. y mi papá siempre me tuvo a su lado. O sea, fue alucinante y yo dije, wow, no, porque fue muy real, ¿no? Y así me han pasado un par de cosas más con una amiga lejana que se le murió el papá, ¿no? Y, ¡jua! O sea, me impactó a mí demasiado. Yo no conocía al papá, no conocía a la mamá. A ella la conocía porque había estudiado conmigo, pero tampoco éramos uña y mugre que frecuentábamos siempre o nunca, ¿no? Y me pasaron cosas con su papá. Y también con una de mis seguidoras. Me escribió ella un día. No, yo le escribí a ella preguntándole una cosa porque se dedicaba a algo en particular que yo necesitaba ayuda. Entonces le escribí porque sabía que era mi seguidora. Y me dijo, llámame por teléfono. Y cuando me llamó por teléfono, ¡puc!, me desconecté de lo que ella me estaba hablando porque algo estaba sintiendo yo. Entonces le di un mensaje que yo estaba sintiendo en ese momento y la captó al toque. Se puso a llorar porque el mensaje fue bien fuerte y después ella me contó. Yo no sabía nada de ella. Wow. Entonces, sí me ha pasado, sí sé que tengo algo, no tengo el tiempo para desarrollarlo y tampoco estoy muy interesada, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, pero bueno, retomando el tema de la astrología, yo siempre leo mi horóscopo. ¿Tiene algo que ver con eso? Sí, de hecho, es la parte más superficial de la astrología, porque hacer un horóscopo es como, por ejemplo, a los Libras les va a pasar esto la Yo soy próxima Libra, yo soy semana. Libra. Me Sí, pasa de sí, sí, lo vueltas, sé. ¿ah? Un nuevo Claro, amor te espera. Y yo digo, ¿qué? Voy a terminar con mi flaco. eso mismo es que no necesariamente aplica para todos, ¿no? Porque depende mucho del ascendente. De hecho, el ascendente, ¿Eso nos puedes explicar un poquito? Porque lo explicaste ahorita detrás de cámaras, pero mucha gente no entiende cuando yo leo y dice, el ascendente, no sé qué, el ascendente de qué, ¿no? claro, bueno, pasa que el ascendente es el tipo de vida que llevamos. Es como un sistema, por ejemplo, alguien que nace bajo el sistema de Mercurio, que sea ascendente Géminis o ascendente Virgo, o no es lo mismo a alguien que nace, que es ascendente Acuario, como tú, por ejemplo. Ah, yo soy ascendente Acuario. Sí, que está bajo Acuario está abajo de Libra o arriba, no, no, está después, está ¿sí? después. O Que sea, no, es Libra, no de Acuario. abajo arriba porque es una rueda, Pero pero, es como que Libra y después viene Virgo, o Virgo, Libra y Acuario. ajá, Virgo, Libra, Libra, Escorpio. claro, Escorpio, Sagitario, Capricornio, pues Acuario. Y de Libra puedo ser Acuario. Claro, es que justo de eso se trata. Cuando tú naces, por ejemplo, si tú eres Libra, el Sol ha estado en cierto momento. Me gustó la explicación que hiciste del Sol y que tiene un ascendente y un descendente. Exacto, es como una rueda y en esa rueda tú vas a encontrar, es la imagen del cielo prácticamente. El Sol está en cierta posición y por aquí está el horizonte.
Entonces el sol había salido por ahí y se oculta por algún lugar. Entonces, claro, a esto se le llama también levante o ascendente y a esto se le llama poniente o descendente. Entonces, justo al momento en el que tú naces, por ejemplo, tienes al sol en cierta posición y el horizonte está marcando algún otro signo, porque es una rueda. Ah, ok. Entonces Exacto. viene a ser como un triángulo. O sea, yo nací, ponte a la 1 y el sol está marcando acá. Claro, o sea, ¿Entiendes? el sol está marcando arriba, por ejemplo, Sí. pero el horizonte donde se junta la tierra y el cielo está marcando otro signo. Ya. Eso es lo que significa. Pero marca un signo por los dos lados. Claro, por los dos lados, obviamente. Ah, entonces eres descendente a esto y ascendente el otro. Exacto, que es el complementario, de hecho. Ah, Si tú buenas. eres ascendente Acuario, tu descendente es Leo. Qué loco. Sí. Muchas cosas por aprender. ¿Cómo te alimentas de esto? O sea, ¿qué te gusta? ¿Cómo, ¿sí me entiendes? ¿Sientes que ayudas a las personas leyéndole sus cartas astrales? ¿Lees el tarot o solamente es carta astral? Tarot no. De ¿No? hecho, le tengo ¿Hay mucho... diferencia entre el tarot y la astrología? Sí, ¿O de se hecho. parecen? De hecho, sí, hay una diferencia clara entre la cartomancia, que la cartomancia incluye al tarot, cartas españolas, un montón de cartas, un montón de materias que la verdad respeto mucho, pero todavía no he entrado en ello. ¿Y quieres entrar? Eh, ¿O bueno, esa es otra zona? es otra zona, ¿No de tiene hecho que nada que sí. ver con la astrología? No. Pueden tener algunas coincidencias, sí, pero la esencia es otra. Parten de diferentes lugares. Pero bueno, tienes como que el don, entonces perfectamente podrías leer probablemente. Bueno, lo hago con otras técnicas, pero no con cartomancia. Lo puedo hacer, por ejemplo, con péndulo, que sí puedo preguntar cosas. No, no he traído un péndulo hoy día, pero sí, al péndulo, por ejemplo, tú le preguntas, supongamos que se te pierde tu gato. Entonces tú le preguntas al péndulo dónde está mi gato. Incluso el péndulo te puede llevar hacia dónde está el gato. Hasta, por ejemplo, hay personas en lugares muy rurales de África donde buscan agua con radiestesia. No con el péndulo, pero con varillas de radiestesia o temas similares. Esas que se mueven así. Exacto, esas mismas, que sirven Porque para... mide la energía. Exactamente, Lo mismo el péndulo, porque es el lo mismo. péndulo es un cuarzo o una piedra, ¿no? Que Claro. para haber sido creada esa piedra veo que tiene que haber pasado años para cargar esa energía. Entonces, Bueno, un péndulo puede ser de lo que sea, hasta de madera. Y de hecho cada uno tiene algún tipo de uso especial, pero sirven para arrastrar energía, cualquier tipo de energía, incluso energía humana, energía, incluso hasta la intención. Sí, siempre que yo me compro mis saumerios, no sé si entraste y oliste saumerio porque siempre sí, me gusta saumear, y siempre me dicen, ¿cuál es tu intención? ¿No? Cuando los mando a preparar, entonces ella ya sabe qué hojitas ponerles, no tengo idea en verdad cómo funciona, pero le digo, ah, esta es mi intención. Entonces ella me hace un preparado de ramitas, ¿no? Sí creo en eso, creo en las energías que se quedan cargadas, acumuladas, ¿no? Por eso me gusta. Me S- gusta todo esto, pero no me lo sé. Me gusta aprender. Este, cuando, cuando has, o sea, ¿te has topado algo en alguna carta astral que te has asustado y no le has dicho a la persona? Uf, es es algo que me puede pasar seguido. Ya. Sí, a veces, es que hay personas que son lanzadas y personas que no. Hay personas que me dicen, oye Andy, ¿cuándo me voy a morir? Así, de Yo te frente. pregunté y me dijiste, y yo, ¿eso puedes verlo? Y tú me dijiste, sí, claro, puedo ver o sea, más o menos, no el día, la fecha y la hora exacta, pero más o menos cuándo puedes morir. Y me empezó a dar como ataque de pánico y te dije, no quiero saber. O sea, si hacemos un estudio profundo, sí podemos saber, incluso hasta podríamos llegar al día. Si hacemos un estudio muy profundo, pero es algo que demora bastante, en realidad. Lo más fácil de ver es, por ejemplo, si alguien va a fallecer joven o si alguien va a fallecer a una edad muy avanzada o cómo vas a fallecer. También se puede ver eso. Ay, qué feo. Sí, 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 sí. Suele ser feo. Imagínate, por ejemplo, la vez pasada sí Pero no me... hay cómo revertirlo, ¿no? O sea, si me dices vas a morir en un accidente de carro, no me subo a un carro nunca más. ¿No? No, es que pasa que hay momentos donde la energía se complica tanto que puedes morir. Eso es lo que ocurre. O sea que no es totalmente fijo, pero es casi seguro. Sí. Y bueno,
yo que soy católica, volviendo a eso, ¿es pecado creer en la astrología? Bueno, de hecho, yo era católico antes de O sea, iniciar ¿me la entiendes, no? astrología. Si es que no lo permite la iglesia, ¿lo permiten? Es Porque que, no te dejan leer las cartas, igual yo me las leo a veces, ujú, ¿no? Bueno, hace años que no me las leo, pero todo ese tipo de cosas como que te recomiendan alejarte de. es que es contradictorio, porque hay una parte de la Biblia, no sé dónde, no he estudiado la Biblia, pero hay una parte donde dice no debes consultar a los astros, porque es pecado. Algo así dice. Pero en otro lado dice que los reyes magos se guiaron de los astros porque vieron la estrella de Belén y lo vieron Claro, a claro, Jesús. pónganse de acuerdo. Exacto. Entonces, pues la verdad no lo sé. Yo sí no me llamo católico porque considero que sería hipocresía, pero tengo costumbres católicas. Yo pues rezo, hago mi rosario, Semana Santa voy con mi mamá ahí a recorrer las 7 iglesias y todas las costumbres Las católicas que pueden haber. costumbres, Sí, claro. Entiendo perfectamente lo que dices. O sea, hay cosas que comparto y cosas que no comparto. Siempre trato de rescatar el mensaje, no el mensajero del ser humano, ¿no? sí, Pero bueno. Por otro lado, me acuerdo, justo yo tenía una cita contigo un viernes, la primera cita que tuvimos juntos. Bueno, todo fue virtual, ¿no? Y sí. esa es otra pregunta que también quiero dejar para después, si es que hay una diferencia de leer en persona y leer virtualmente. Fuera de que se cae la señal, que es una, ¿no? Pero ¿hay alguna diferencia? ¿Te conectas diferente o es lo mismo porque la carta te bota? Técnicamente es lo mismo, pero a mí me gusta virtual. ¿Te Por, gusta? sí, ¿por qué me gusta virtual? Porque cada persona puede buscar su comodidad propia. Es como que, por ejemplo, Están más cómodas en su propio terreno. exacto, de repente tú vas, pues, no sé, vas a un lugar donde hay naturaleza y ahí recibes tu sesión. Y pues yo también, donde estoy, puedo buscar mi propia comodidad. Entonces, yo considero que es mejor virtual, incluso hasta no tenemos límites de distancia. Personas que están en otros países pueden recibir su sesión también y sin ningún problema, ¿no? Cuando es presencial, obviamente también puede haber otro tipo de conexión, pero por comodidad yo prefiero virtual porque incluso hasta le comparto mi pantalla y ven su propia carta astral, ven de dónde estoy sacando la información, no es que me la estoy inventando, Claro. o que me vino algo y no, sino que realmente yo estoy viendo un diagrama que es su diagrama propio y totalmente original. A mí me pareció loquísimo lo acertado que fuiste. O sea, una vez yo me hice lectura de carta astral y el señor tenía un libro de este tamaño, ¿no? Entonces abría y cada cosa que le preguntaba, él pasaba las páginas y me decía, ya todo está decodificado, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces, cuando te dije la hora exacta, la fecha, y justo ese día, ese fue el día que me habían robado en el banco. ¿Te acuerdas que yo te hice esta pregunta? Voy a recuperar el dinero, por favor, Sí, que no sé qué. Y me sí, terrible. dijiste, sí, lo vas a recuperar tranquila. Y aunque no creas, me dio muchísima tranquilidad. Y dicho y hecho, pasaron 16 días que generalmente a los 30 días te devuelven la llamada de tu reclamo. No, en 15, 16 días yo ya tenía mi dinero de vuelta. O sea, los primeros 8 días me devolvieron una parte y después me devolvieron a los... Pero ahí nomás, que en verdad todo el mundo batiste récord porque o no te devuelven la plata o se demoran la vida, Sí, ¿no? Y gracias a Dios, y tú me diste esa tranquilidad porque yo en verdad me estaba pasando de vueltas, pensé que me iba a dar parálisis facial. Y llegué tarde a la sesión porque te dije, pucha, me pasó esto, he tenido un montón de problemas, me fue la pero todas las cosas que me dijiste, sobre todo por el lado de mi mamá, porque hablas mucho como que de atrás hacia adelante, ¿no? sí, a mí me encanta eso. Es que pasa, yo creo que todo lo que vivimos en nuestra niñez es resultado del embarazo que llevó mamá. Y todo lo que vivimos a lo largo de nuestra vida es resultado de nuestra niñez. Totalmente. Es como yo nazco en un sistema, las cosas que me ocurren van de acuerdo a ese sistema y cualquier cosa que me ocurra a lo largo de la vida tiene que ver con ese sistema, no sale de otro lado, no hay nada espontáneo. Por eso que cuando veo también el tema de las constelaciones familiares, Sí, te hacen mucho pedirle perdón a tu madre o a tu abuela, sí, ¿no? Porque todo parte de ahí, ¿no? O sí, sea, venimos, nuestras células vienen, pero de no sé
toda la rama de León, León, antepasado, sí. exacto, y cargamos esa energía y la seguimos transmitiendo. Entonces, hasta no ir curando esas etapas, como que siempre como que se te va a complicar un poco la vida. No, De hecho, ¿no? sí, de hecho, por ejemplo, si es un ejemplo nada más, supongamos que tu papá pues tenía miedo a los aviones. Mi Entonces tú, papá era piloto. bueno, entonces tú no sabes por qué, pero de repente, bueno, en tu caso de repente tú no sabes por qué, pero tienes un gusto por los aviones Yeah. o temas similares. O en este caso puede ser que tú relaciones a tu papá, supongamos, con la idea de viajes. Entonces tú no sabes por qué, pero siempre quieres salir de tu entorno, siempre quieres viajar y temas similares. Y eso lo ves ahí, en la carta. Claro, y ni siquiera es solamente para ti, sino que tú se lo heredas a tu hijo. ¿Qué necesitas para que te lea, para que tú puedas leer la carta astral de alguien? Ok, para calcular una carta astral, porque es un diagrama, tenemos que tener tres datos. La fecha de nacimiento, la hora, Exacta, exacta. claro, la hora exacta y el lugar de nacimiento. Ni siquiera es necesario el nombre. De la persona. Exacto. Claro, nada más necesitas los datos. Sí, 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 solamente los datos, el momento exacto en el que nació. Y listo. Con eso calculamos la carta astral y podemos ver lo que sea. A ver, veamos la mía. Tú la tienes ahí, tú ya me la has leído. Sí, bueno, no, ¿Modifica con el tiempo? O sea, si me la quiero volver a leer, ¿cambia o siempre va a ser la misma? la carta natal es única e irrepetible. Tú naciste en un momento del cosmos en que nadie más nació. O sea, solamente tú pudiste nacer en ese momento y nunca más va a volver a repetirse. O Pero sea, otra persona puede haber nacido el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, ¿o no? en el mismo lugar no creo. ¿No? No. En la misma clínica. Claro, pero no necesariamente, o sea, para nuestros cálculos, ya es por limitaciones tecnológicas que de repente asumiríamos que es en el mismo lugar, pero no es en el mismo lugar. Ah, es en otro cuarto. Exacto. O sea, para la Tierra es nada, pero créeme que podría influir. Ya, Incluso, por ejemplo, gemelos, mellizos, que nacen casi al mismo momento, pero no son iguales. exacto. Porque uno salió segundos antes que el otro. Exacto. Y a veces, por ejemplo, sí me pasó la última vez que eran dos hermanos y eran muy diferentes físicamente incluso, porque la astrología hasta puede abarcar un poco de ello. Entonces pasa que uno estaba muy enfermo y el otro no. Ujú. Y, y ¿por qué era? Porque uno recibía más atención que el otro. Pero ¿por qué recibía más atención? Porque tenía mayor facilidad de trato. Simplemente era por eso. Entonces, ese tipo de cosas, por unos segundos, por unos minutos, pueden definir muchas cosas en realidad. Qué loco. ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a Por ver? Decías ejemplo, que la carta natal y carta astral es lo mismo. es más general decir carta astral, porque carta natal viene de nacimiento. O sea, todo lo que pueden hacer tiene carta natal. Por ejemplo, claro, una persona o incluso las mascotas. Pero carta astral es algo más general. Hay carta astral del año, por ejemplo, que es la revolución solar. Hay carta astral por cada situación. Supongamos que tú, claro, por ejemplo, ¿te acuerdas que en ese momento te pregunté, en ese momento que fue crítico, en cuándo tú te enteraste de lo que había pasado? Ujú. Entonces, ahí yo saqué una carta astral de ese momento para ti. ¿Qué significaba para ti? ¿Verdad? Que me preguntaste. Exacto, cuál iba a ser el aprendizaje y sobre todo cuál va a ser el desenlace, que era lo que más importaba en ese momento. Y mira que tú me hablaste como que de un juicio o algo así. Ujú. Y, y una última conversación que tuve contigo, no te conté, pero nunca había habido el juicio, ni... Pero me dijiste que iba a haber algo así, ¿no? Ujú. Y pasó el tiempo, escúchame, pasó el tiempo y creo que el mes pasado o hace 2 meses me llegó una notificación de la policía diciendo que tenía que ir a la DININCRI a testificar, ¿no? Porque ya habían encontrado a los ladrones, ¿no? Porque me habían hackeado mi cuenta de empresa. Y yo, ¡ah! Te me viniste inmediatamente a la cabeza y dije, llegó el día que me dijiste, ¿no? Y simplemente me llamaron para eso, ¿no? Y después ya empieza un juicio interno, no sé cómo funciona. Pero lo caso, ¿ah? Bien. Yo pensé que ahí la había fallado, pero también la atinaste. A ver, cuéntame, cuéntame. Mira, por ejemplo, tú tienes el sol en Libra, claro está, pero tú tienes el sol en cierto grado de Libra, lo tienes en 16 grados, que no es lo mismo a tenerlo en un grado,
No es lo mismo tenerlo en el último grado. Es ¿Recomiendas diferente. algún grado en particular? ¿Hay alguno mejor que otro? Bueno, de hecho, los grados del medio suelen relacionarse más con el desarrollo, con la expansión y temas ¿Cuáles son los del celulares. medio? ¿Cuál serían? O sea, un signo tiene 30 grados, los grados del medio son el 15, 16, por ahí. Yo Que tengo justo, 16. exacto, tú naciste en el grado 16. Que no es lo mismo nacer en los últimos grados de un signo, que suelen ser como que los significados un poco más duros del signo. Como por ejemplo Libra, por un lado es belleza, Libra, Libra también es arte, pero Libra también es Cierto. disciplina, Sí, también, también. claro. Tengo todo. Entonces, no es lo mismo que tú nazcas en los primeros grados de Libra que nazcas en los últimos. Los últimos grados de Libra son más relacionados a la disciplina. Sí. Pucha, eso me falta un poquito más allá. No, bueno, en realidad tú naciste en los últimos grados, pero de Acuario. Que Ah, sí, esa parte de Acuario es dura. O sea, es exigencia, es de personas que asumen muchas cosas a lo largo de su vida. nos auto-asumimos cosas hasta lo que no nos corresponde. Sí, es que el ascendente Acuario tiene que ver mucho con la niñez, con buscar estabilidad, brindar estabilidad sobre todo. Incluso a los padres a veces no se sienten estables. O sea, no sentimos estables a los padres, por ejemplo. Intentamos compensarlo. Entonces buscamos madurar, buscamos crecer. Por eso me Pero, dijiste tú me dijiste tú siempre fuiste más grande o sea, más madura de tu edad, ¿me entiendes? claro, es que eso es lo que significa el ascendente Acuario. Es el signo de la madurez. Y me dijiste, desde chica siempre te has sentido adulta. Y te Exacto. soy honesta, o sea, no recuerdo haberme sentido, así como veo a mi hijo chiquito y bebito, no recuerdo, siempre pensé que era grande, siempre. Ujú. Siempre me sentí grande, ¿no? Y siempre desde chica quise trabajar. O sea, trabajaba en todo lo que te imagines. Fui profesora de patines chivolaza, vendía cosas en la calle, o sea, siempre trataba de generar, Te ¿no? entiendo totalmente porque yo también soy ascendente Acuario. Entonces, de hecho que sí, eso es lo que le toca a un ascendente Acuario, ¿no? Es como buscar siempre realizarse. ¿Y qué más ves? Mira, por ejemplo, tú tienes a Lilith, la llamada luna negra, en la casa 12, que es la casa de los sueños. Entonces, para ti es como que normal soñar cosas raras, por ejemplo, o soñar cosas que te avisen, incluso sueños premonitorios y ¿Qué te temas dije similares. ayer? Hoy día, ¿qué te dije? Entonces, En la eso, madrugada, es que me desperté a las 2 de la mañana. Últimamente estoy teniendo unos sueños súper extraños, pero muy reales. No voy a contar el sueño, pero lo desperté a las 2 de la mañana y le dije, amor, te tengo que contar esto. He soñado esto con esta señora y ha pasado esto, y yo no sé, ¿no? Algo así te decía. es que, es que, disculpan la palabra, pero tú eres bruja de tu vida anterior. O sea, totalmente. En tu vida anterior tú has Bruja en el tenido, sentido bueno, ¿no? claro, en el sentido bueno, obviamente, pero tú vienes de un desarrollo espiritual bastante alto. Por eso es que para ti es normal todo eso. O sea, no es, ni siquiera tienes que esforzarte para A mí aprenderlo. cuando la gente me cuenta estas cosas, lo encuentro muy interesante y cero los critico porque me es muy natural. Exacto, ¿No? Pero cuando yo lo cuento estas cosas, por eso yo no las cuento en redes, nadie las sabe, todavía. todavía, ahora ya todo el mundo se enteró. No lo cuento porque sé que hay un montón de gente que te mira como diciendo, "Ugh, qué floro, qué mentirosa", pero para evitar comentarios y yo no sentirme incómoda, prefiero no contarlo, ¿no? Claro, sí, de hecho. Es que tú en algún momento de tu vida vas a tener mayores acercamientos espirituales. Es hacia donde te va a llevar la vida. Me pasó algo loquísimo y lo voy a contar. Este, esta casa la tenemos hace 50 años más o menos, o sea, Wow. desde que yo nací, porque mi estudio está en la casa. Y siempre ha habido, abajo hay una biblioteca. Y en Ok. esa biblioteca, los perros que han pasado por esta casa, perros animales me refiero, este, todos van al baño en esa biblioteca. Ladran, gruñen, siempre, siempre. Entonces pusimos Wow. un biombo para que no entren los animales, pero es gracioso porque en la puerta del biombo, en la parte del biombo, ahí siguieron yendo al baño. Bueno, ya murieron varios, pero la que queda sigue yendo al baño ahí, Wow. ¿no? Y siempre ha habido alguien en esa biblioteca, siempre. Y mi abuela lo veía, mi papá lo ha visto, mi mamá lo ha visto, mi hermana lo ha visto, yo lo he visto. Este,
pero a mí sí me afectaba energéticamente. Sentía esa carga cada vez que entraba a ese cuarto, era como que sientes una pesadez, pero no era algo bueno, ¿me entiendes? Mm. Y, y una vez me acuerdo que llegó un amigo a la casa, él nunca había venido, entró por el comedor y se sentó un rato ahí a esperar. Y él estaba mirando la biblioteca. Y cuando yo salgo me dice, Mariana, no quiero que vayas a esa biblioteca, no quiero que entres a esa biblioteca porque ahí hay algo y no es bueno. Y yo, Wow. ¿what? Entonces le dije, siempre ha habido alguien ahí. Qué loco que primera vez que llegas, ni siquiera has estado en la biblioteca y ya sientes que hay alguien ahí porque sí hay. Entonces fue lo caso porque hace poco acabamos de vender la casa. En octubre ya la casa se va. Ujú. Y la vez pasada que ya estábamos a punto de firmar papeles para venderla, yo estaba durmiendo y soñé con la persona, por primera vez en mi vida soñé con la persona que está en la biblioteca. Qué miedo. Sí, fue miedo porque no era nadie familiar, no era nadie conocido. Sentía perfectamente que era esa persona que siempre estaba en la casa y me decía, ya se van. ¿Y qué va a hacer de mí? ¿Yo con quién me voy? Me voy a quedar solo. Y yo, no, papito, tú Vamos, quédate dile. ahí, de acá no te muevas, a mi nueva casa no me sigas. Porque sí se notaba que era una persona triste, una persona que se alimentaba de nosotros como familia, ¿no? Wow. Siento. Sí, te entiendo. Entonces, para mí siento que esa persona ha sido una carga muy pesada energéticamente para mi casa y para mi entorno familiar. Yo siento que el De día que hecho, salgamos, como que todo va a fluir mejor. Esa es mi impresión. de hecho, se les suele llamar desencarnados, por ejemplo. O sea, tipo almas que no lograron cruzar. Normalmente ese tipo de almas pueden llegar a sufrir bastante. No es nada fácil para ellos. Se le notaba triste, solo, abandonado. Y eso que he traído saumerios, he traído a personas para que bendigan la casa, he traído a sacerdotes, he traído a todo, pero como que él siempre estaba acá, ¿no? Hay dos tipos. Hay desencarnados que son familiares, por ejemplo, que solamente intentan cuidarte. Y hay otros que nada más están ahí porque no pudieron cerrar algún asunto. Pero también hay otros que siento que se obsesionan, ¿no? Claro, claro, ¿No? claro. Depende mucho de qué tanta carga haya tenido en su vida y demás, ¿no? Pero de hecho, o sea, esto no es parte de astrología, Yo sé, pero, nos desviamos. Eso va a pasar pero, conmigo siempre en estas entrevistas. no, genial, porque yo soy igual. Ya. Es que yo antes de dedicarme a la astrología, yo aprendí radiestesia, que es lo del péndulo y demás, ¿no? Entonces lo del péndulo sí contempla el estudio de energías y dentro de ello justo de almas, espíritus y demás, también se puede ver sobre ello, ¿no? Y de hecho no es tan sencillo hacer que un alma cruce. Es algo, es más fácil si sabes quién es, pero si no sabes quién es complicado, bastante complicado. Claro, porque no puedes dirigirte a él directamente, ¿no? Exactamente. Y si sabes quién es sencillo. Pero si no sabes quién es, Pero si sabes hasta quién es es, ¿cómo riesgoso. harías, por ejemplo? Ah, claro, hay formas. Por ejemplo, con el péndulo, tiene que ser un péndulo algo especial. Pero sí, de hecho, tú puedes llamar primero al alma. Es como que tú invocas al alma, suena fuerte, pero invocas al alma, la llamas, le explicas qué es lo que ha pasado a lo largo de su vida, qué es lo que ha pasado, no, a lo largo de su vida, no, al final de su vida, le explicas que ya no pertenece a ese lugar y que debe partir. Sí, Que se vaya la luz exacto. y que vuelvan a ser. Sí, Si es que hay otras vidas, sí. ¿no? Y de hecho no debes tener miedo. Si tienes miedo ya fue. No se debe hacer eso si tienes miedo. Sí. Y cuéntame, ¿qué más ves? Ya me dijiste que mi vida pasada ha sido bruja. Sí, totalmente. O sea, en tu Pero vida me ves pasada, inclinada al arte porque el arte siempre me ha gustado. de hecho, La creatividad. es que tú has venido a dirigir comunidades. Eso está más que claro. Eso me dijo la vez pasada. Y tú siempre has dirigido comunidades. No es la primera vez que lo haces. O sea, en tu vida anterior, en vidas... Soy como una líder. Sí, claro. Totalmente. Respiras liderazgo. Pero no es la primera vez que tú te dedicas a algo similar a lo que estás haciendo ahora. Pero anteriormente lo has hecho con cosas un poco más espirituales. Místicas. Y ese es tu destino. De repente fui astróloga en mi vida pasada. ¿Quién sabe? No. Tal vez. ¿Y qué más? Que ahí puedes ver, solamente ahí ves lo mío o ves también, por ejemplo, mi hijo. Claro, de hecho. Por ejemplo, tú estabas destinada
a tener pues un hijo que va a tener éxito también en temas de comunicación y temas similares. Es que son cosas que se heredan, ¿no? Ese es un loro. Me dijiste que uno de mis hijos, porque algo me dijiste que de repente ves otro. Yo la verdad lo dudo. Estoy un poco cansada para tener otro. Porque escucha, me traumaste horrible porque me dijiste, en mayo puede que salgas embarazada, porque acá no sé qué mes me dijiste. Bueno, ese mes se cerraron las puertas para mi marido, porque dije, yo no quiero un hijo más Lo todavía. siento, lo siento. Bueno, pasa que hay momentos, o sea, siempre va a ser una decisión, siempre. Pero hay momentos donde la energía está muy activa. Entonces, justo de eso tratan las sesiones, porque no es que vemos, yo no pretendo ser un oráculo, por ejemplo, sino que yo pretendo sí hablar acerca de los ciclos. Hay personas que entran a un ciclo familiar y en ese momento podrían tener hijos, como podría ser que no, pero va a depender de la persona. Nunca, o sea, no es que el destino esté completamente escrito. Claro. Ujú. Y retomando, ponte, si te hago preguntas del futuro, ¿puedes ver algo a futuro en el tema, no sé, pues empresarial? ¿Se puede ver? Sí, de hecho, siempre hay momentos que son muy favorables. Hay momentos donde sí o sí vas a crecer y ya están algo establecidos, ¿no? ¿Y este año qué ves para mí? Por ejemplo, este año, eh, a ver, para eso se ve la casa 2 que es justo la del dinero. Y hablando de la casa, bueno, para empezar es que se ve mucho trabajo en este año, mucho trajín y demás. Es como que un año donde tienes que hacer muchas cosas, de tomar determinación y demás, pero los resultados te acompañan, que es lo ideal, es lo bueno. Así O que sea, todos van a recibir su sueldo este mes. parece que sí. Qué bueno. Bueno, cuéntame, ¿qué experiencia has tenido o tu lectura favorita con alguien especial? ¿Tienes a tu favorita, a tu favorito? ¿A quién te gusta más leer, hombres, mujeres? ¿O te es indiferente? En realidad me es indiferente. Es muy diferente también leer a una mujer y a un hombre. Totalmente diferente. Porque las mujeres son más de conectar con la sensibilidad y demás. Preguntan cosas más profundas también. En cambio los hombres no. Los hombres es como que... ¿Quién va a ganar el partido? Algo así. No, no, tampoco tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, me dicen, oye, mira, yo tengo una ex y ya, ¿cómo va a ser? Así de frente. Ah, los hombres se preguntan por exes. No, Porque generalmente son las preguntas de es las solamente, mujeres, ¿no? es ¿Va a volver solamente, conmigo? no, o sea, solamente es un ejemplo, ¿no? No, Ok, no es que siempre las sesiones con hombres sean así, yeah. no, pero, no sé, a mí me gusta más porque es como que hablamos más fluido, y es como que ya los hombres somos más prácticos. En cambio con una mujer no, porque la Ella te mujer, pide detalles. exacto, y conecta más con la sensación, sobre todo. Entonces, siempre va a ser totalmente diferente leer un hombre que una mujer. Con un hombre es como que, para mí es más chévere, porque hablamos como entre patas. En cambio con una mujer no. O sea, a veces tienes que saber escuchar, por ejemplo, y tienes que saber escuchar bastante. Ah, porque ellas te hablan más también, Exactamente. En ¿no? cambio los hombres son prácticos, ya, ¿y cómo va a ir esto? Ya, ya queda listo ya. Y las sesiones son más breves también. En cambio con una mujer no. Por ejemplo, mis sesiones como máximo duran 1 hora y cuarto. A veces me mando 1 hora y media, 1 hora y 45. Me pasa eso en mis asesorías con hombres y con mujeres. Cuando he dado asesorías a hombres, como dices, son mucho más prácticos y pim, pum, pam, y tienen todo. La mujer es como que, no te miento, me he pasado las 2 hasta las 3 horas de asesoría porque bla, 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 bla. Pero a mí me gusta, porque yo también hablo bastante. Claro. A mí me gusta explayarme. Y eso también es bonito, ¿no? Porque el cliente se siente más cómodo, por un lado, ¿no? Más querido, mejor tratado. De hecho que sí. No, igual disfruto bastante de todo tipo de sesiones, ¿no? Personas muy jóvenes a veces, personas ¿A mayores. niños les lees o no? No es necesario. No, ¿Nunca te han pedido leerles? es que el niño no me va a entender, pero a su mamá sí, ¿no? Ah, ¿te han pedido que les leas a niños? Claro, exactamente. Y ya obviamente el enfoque cambia, ¿no? Es más ver sobre talentos, por ejemplo. A veces hay Claro, talentos porque por que... ahí los puedes enfocar, ¿no? De repente acá Exacto. sale, es buenísimo en natación y lo metes a la natación. No sé. Sí, por ejemplo, eso fue el año pasado. Había una pareja de esposos. Yo tuve sesión con la esposa y ella tenía 2 hijos, si mal no recuerdo. Y quería que su hijo, el menor, sea futbolista. Entonces me dijo, mira, él es muy bueno para el fútbol, es muy bueno para el tenis.
Y yo vi que ahí, y a mí me encanta el fútbol además, vi que podía ser muy bueno para el fútbol. Y justo ahí le comenté, ¿no? Tal edad, por ejemplo, es muy propicia para que él pueda iniciar ciertas cosas. Incluso hasta vimos el país de éxito. Él podía ser un poco más exitoso viviendo en México, por ejemplo. Y justo este año van a viajar a México, a ver las Imagínate, cosas como están. imagínate. ¿Te imaginas? Sí, Que te inviten al primer mundial, pues, cuando de hecho, salga. de hecho. Buenazo. ¿Algo más que quieras aportar en esta charla? Sí, bueno, de hecho, yo quisiera comentar que la astrología no sirve, o bueno, sí sirve, pero no es muy bueno enfocarlo en qué me va a pasar más adelante. Como algo futurista. O sea, no estás leyendo, pues, el futuro, ¿no? Exacto. Yo no lo veo muy productivo ver qué va a pasar más adelante, sino ver por qué va a pasar, o de repente cuál es el origen de eso. Porque créeme que ese origen está en la niñez, sí o sí. No hay nada espontáneo en la vida, ni siquiera los temas de salud. Y si ves algo tipo en la niñez, ¿también recomiendas cómo se puede arreglar o encarrilar eso que ha pasado? Em, Depende siempre, pero de hecho no hay forma de revertir nada. Solamente es evolucionar. Tienes que integrarlo, hacerlo parte de ti, Aceptarlo. exacto, aceptarlo. Y también yo siempre digo volver conductas inconscientes a conscientes. Y de esa manera es que puedes sanar y evolucionar, claro, que es el fin. Qué loco. Qué interesante. Bueno, cuéntame a dónde te pueden sacar tus citas, porque además que es un chico muy solicitado. No. Sí, bueno, últimamente las cosas van bien. Eh, por Instagram, por ejemplo, @anye_astrología. O también por WhatsApp, que ahí mismo está mi número de WhatsApp y demás. Igual todo esto lo dejamos en la descripción del video, así que genial. Claro, claro que sí. Y Muchísimas gracias. solamente por el chat nada más, ahí escriben y listo, ¿no? Ahí Pero es concretamos todo. alucinante en serio lo acertada que es la carta astral, ¿verdad? O natal. Tú la llamas natal. Bueno, natales de nacimiento, vemos de ambas. Pero en este caso conmigo viste la natal. Natal, las dos. Ah, Porque, viste, porque tú me hiciste uno bien, bien largo. claro, es que cuando vemos, en una sesión nunca vemos solamente la carta natal. Vemos la carta astral, vemos la revolución solar, un montón de cosas. Incluso hasta podemos ver sinastrías, por ejemplo, ¿no? Compatible, o sea, juntamos las dos cartas astrales de dos personas ahí, y vemos ahí cómo es que las personas pueden interactuar entre ellas. ¿También das clases de esto para las personas que quieran estudiar? Es lo que más me gusta. Ah, Yo entonces. vengo de una familia de profesores, entonces a mí me encanta enseñar. Es lo que más disfruto, o sea, yo espero que lleguen los sábados para brindar clases, Ah, porque todos los sábados das clases de astrología. los sábados, los domingos, sí, realmente lo disfruto mucho. Buenazo. Entonces ya saben las personas que están interesadas en ser astrólogos y hacer la competencia de Andy. Sí, sí, a mí me encantaría. Bravazo, qué genial. Bueno, muchísimas gracias por venir, por tomarte el tiempo de conocernos al fin en persona. Sí, ha sido realmente Es un lindo gusto. virtualmente y en persona también es muy, muy carismático. Muchas gracias. Bueno, te deseo todos los éxitos del mundo y gracias por venir una vez más. Muchas gracias a ti, Mariana. Muchas gracias a todos. Yay, chao. Chao.